¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al informe de esta semana. Hoy quería hablaros de Cuba. ¿Por qué? Porque las cosas van muy rápido, mucho más rápido de lo que parece con respecto a la política de Donald Trump aquí en la Casa Blanca con respecto a la isla. Las claves son el corte del envío de petróleo, no solo de Venezuela, sino también de México, que ha conseguido Trump, la asfixia económica casi total de la isla, que se está traduciendo en una gran insatisfacción, largas colas dentro del régimen, y una serie de contactos discretos que se han tenido entre la administración de Donald Trump y uno de los nietos de Raúl Castro, y también con activistas y defensores de los derechos de la isla. El detonante de todo este cambio es la captura de Nicolás Maduro el día 3 de enero en Venezuela. A partir de ahí también Trump corta el envío de petróleo, que había sido una de las líneas de alimento energético de la isla durante muchísimo tiempo. ¿Qué sucede? Cuba invierte muchos recursos, mucho tiempo en controlar el aparato del Estado venezolano. Esto no es simplemente una elucubración. Cuando el ejército de Estados Unidos entra en Caracas, en Fuerte Tiuna, y captura a Maduro, entre los muertos, medio centenar, la mayoría son cubanos. Esto es la demostración de que el aparato de protección, la Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro, está conformada por integrantes de la isla. Son muchos los disidentes venezolanos torturados que dicen, que afirman haber sido torturados por cubanos por el acento que tenían en sus interrogatorios. Es un hecho que Maduro convierte Venezuela en una puerta de entrada de Cuba en el continente sudamericano, además de implantación también de células de Irán y de Hezbollah. Es algo que gente que está hoy aquí en la administración Trump viene denunciando desde hace mucho tiempo. Bueno, pues uno de los primeros puntos en la orden del día de Trump, una vez ha llegado Maduro aquí a Estados Unidos y ya espera juicio, casi sin que pase tiempo, ordena que se paralice, se congele de forma total el envío de crudo a la isla. Incluso se abordan algunos petroleros por parte de la Guardia Costera que Estados Unidos sospecha que iban a Cuba, llevando combustible, petróleo a Cuba. Pero no es lo único. Trump inmediatamente advierte con aranceles a países como Rusia, como India, como China, si siguen suministrando petróleo a Cuba. Está claro que Trump no solo quiere que Venezuela siga siendo la gallina de los huevos de oro de la dictadura castrista, sino que amenaza a todos aquellos otros países que sigan dando una vía de supervivencia energética al régimen de los Castro. Así se ha puesto sobre aviso no solo a países adversarios de Estados Unidos que tenían interés en lo que estuviera sucediendo dentro de Cuba, sino también a navieras, a compañías energéticas, empresas privadas y también a todo tipo de entidad que quiera seguir haciendo negocios en Cuba. Y a partir de ahí ha sido solo una cuestión de tiempo. Cuba consume unos 100.000 barriles de petróleo diarios para sus necesidades energéticas. Produce, no llega al 80% de eso, porque Cuba también produce petróleo. ¿De dónde viene el resto? Bueno, venía sobre todo de Venezuela. Ahora ha dejado de fluir ese petróleo, pero es que tampoco tiene la capacidad de refinar, no tiene la capacidad de dotarse de gasolina, de otro tipo de fuel. Así que estamos viendo los efectos de ese incremento del embargo que ha decretado Donald Trump. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues que no queda gasolina, que está habiendo colas larguísimas en tiendas de alimentos básicos, que están cerrando bancos y casas de cambio, que los aviones ya no pueden despegar de Cuba porque no hay suministro petrolífero, que se está colapsando totalmente ya no solo la economía interna cubana, sino también el sector del turismo. Y esto es muy importante. Esto se remonta a la presidencia de Barack Obama. El presidente demócrata decreta una mayor apertura con respecto a Cuba y acaba beneficiando al sector, sobre todo turístico. Permite más viajes, más remesas, más contactos comerciales. Y ahí acaba reforzándose, en realidad, el grupo Gaviota, que está participado, controlado por el régimen, sobre todo por el estamento militar. Pero los que acaban entrando en el sector turístico son en realidad integrantes de la jerarquía chavista. El pueblo sigue sufriendo, hemos visto todas las imágenes, las largas colas, la carestía, la falta de alimentos y de hambre, que desde la isla se atribuye al bloqueo de Estados Unidos y que también en parte
viene originado por las políticas económicas y sociales de la dictadura. Pero bien, ahí entran los jerarcas y sus hijos a controlar el sector turístico y hacer negocios con empresas internacionales. Y ahora eso se corta. Quien está padeciendo en este momento no son solo los que han padecido siempre, es decir, la gente de a pie que está padeciendo los efectos de esa dictadura, sino también los jerarcas, los que hasta ahora han tocado poder y también mucho dinero. Así ha empezado a haber contactos entre Estados Unidos y Cuba indirectos en México. Y el papel de México es importante, sobre todo porque Trump, cuando corta el envío de crudo desde Venezuela hasta Cuba, también obliga a fuerza a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a que corte el envío de petróleo mexicano a Cuba. Ahí hay mucha resistencia, pero se acaba haciendo, y se acaba haciendo de una forma bastante amarga para México, porque Sheinbaum, de un partido de izquierda, y que como su anterior jefe, Andrés Manuel López Obrador, es simpatizante de Cuba, ha tenido que tomar esta decisión y aceptar las imposiciones de Trump para ese corte del envío de petróleo mexicano que está exacerbando esa crisis que se está viviendo en la isla. Justo al inicio de esos contactos entre Estados Unidos, en los que también está implicada la CIA, la agencia de inteligencia, que preparó el terreno para la extracción de Maduro en Venezuela, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirma abiertamente que son necesarias unas reformas. Y esto, aunque haya pasado algo desapercibido, es muy importante porque en rara ocasión los dirigentes cubanos manifiestan de forma tan abierta el hecho de que unas reformas, después de tantos años de dictadura, pueden ser necesarias. Eso hubiera sido un anatema, una herejía, hace solo unos años, pero ahora se habla abiertamente de ello. ¿Y por qué? Hay un nombre que es muy importante en esta fase. Se trata de Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Es el nieto de Raúl Castro y es alguien que, según se ha sabido esta semana aquí en Washington, está en contacto directo con Marco Rubio, el secretario de Estado y jefe diplomático. Ha empezado a haber ahí unas conversaciones en las que se está sentando los cimientos para una nueva realidad cubana, para una nueva dinámica, para un cambio interno, como el que apuntaba Miguel Díaz-Canel, pilotado, monitoreado desde Estados Unidos. Esto confirma esta estrategia de Trump de ejercer un mayor control mucho más directo en todo el continente americano. Pasa por haber apoyado a candidatos en Honduras o partidos políticos en Argentina y por haber extraído a Maduro del poder. A nadie se le oculta aquí en la Casa Blanca que la estrategia conjunta de Trump y de Marco Rubio, el mismo de padres cubanos, es forzar este cambio, pero no de una forma tan traumática como la de Venezuela, no extrayendo a Díaz-Canel como se extrajo a Maduro, que está buscado aquí por la justicia y ahora va a ser juzgado, sino con cambios que puedan ser realizados desde dentro. Y ahí me consta, me lo han dicho varias fuentes aquí en Washington, que también el Departamento de Estado está hablando con disidentes, con defensores de los derechos humanos, tanto aquí en Estados Unidos, afincados en Miami, como dentro de Cuba. Se están manteniendo conversaciones con varios de ellos que además se han manifestado a favor de la liberación de los presos y por una mayor democratización de la isla. Ellos también están siendo considerados y van a ser incluidos en esta ronda de negociaciones. Y según lo que dicen aquí en la Casa Blanca, lo más importante es que no se está hablando de un plazo de años o de meses, sino de semanas, por lo que podríamos ver cambios de gran calibre anunciados por la propia dictadura, una especie de reforma interna, una especie de proceso transicional que podría estar pilotado desde aquí, desde Washington, pero de una forma discreta y callada, porque lo que se prioriza en este momento es que sea un cambio que se ejerza sin ningún tipo de violencia. Y en este tipo de entornos, tanto en Venezuela como en Cuba, hay muchos intereses y siempre cabe el riesgo de autogolpes. Ha sido Rusia quien más resistencia ha puesto a estos planes de Trump. Vladimir Putin ha afirmado que no tolerará una ampliación de ese bloqueo, de ese embargo que está padeciendo Cuba. Lo ha dicho, pero no ha hecho nada. Y es que Rusia ya ha visto caer a Bashar el-Assad en Siria, ha visto caer a Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo cierto es que ante la pérdida de recursos militares y de personas en el frente ucraniano, en ese lodazal en el que se adentró Vladimir Putin por decisión propia, no tiene muchos recursos ni tiene tampoco mucho margen de maniobra para poder hacer nada en Cuba. Yo creo que Donald Trump y Marco Rubio son conscientes de ello y por eso han decidido avanzar con esta rapidez cuando se ha cumplido plenas un año de la llegada de los dos al poder en Estados Unidos. Está claro que la prioridad en este momento por parte de la Casa Blanca es
un proceso acelerado de cambio interno. Se le está dando a la dictadura castrista la oportunidad de establecer unos plazos por sí misma y abrirse a un periodo de transición voluntario a la española. Es algo a lo que ya ha apuntado en alguna ocasión Marco Rubio como un modelo para los cambios que pueden venir en Venezuela y también en Cuba. Así que está toda la esperanza de la Casa Blanca en este momento depositada en que esas negociaciones lleguen a buen puerto. Son muy discretas, ninguna de las dos partes quiere hablar abiertamente de ellas, pero desde que Marco Rubio entró en política y era diputado estatal en Florida, yo le conocí en Miami en el año 2008, hasta que dejó el Senado hace un año, siempre había dicho que una de las prioridades de Estados Unidos debía ser forzar el cambio en esos tres países que se denominaban en el primer mandato de Trump la troika de la tiranía: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y ahora, a tenor de lo que está pasando, están mucho más cerca que nunca de lograrlo. Esto es todo. Muchas gracias por seguirme y nos vemos la semana que viene.